buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de la Hora Mundial de Intercesión. Hoy en un día muy, muy especial. Hoy un día promocional, una semana promocional de una actividad muy especial que estamos iniciando en nuestra radio. Queremos hoy saludar al pastor que está en medio nuestro, como siempre. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno estar acá con ustedes. Queremos hoy, hermanos, transmitirle el sentir de algo extraordinario que está pasando durante toda esta semana. Amén. Esperamos que el Señor se glorifique en una manera muy especial. Así que preste mucha atención en este programa de hoy. Así es, y en vista pues, de esta semana especial tenemos a nuestra invitada aquí, Elia González, que es una de nuestras locutoras, nuestras colaboradoras en la radio Brillo de Luz. Salúdanos, Elia. Amén. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Amén. Amén. Gracias, Elia, por la invitación, por recibirnos la invitación. Es importante, esta semana estamos celebrando nuestra campaña radial de intercesión por los niños de las naciones. Esta actividad, este evento surgió del corazón de Dios, y yo creo que Dios está poniendo en nuestros corazones el despertar de lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad, Elia? ¿Verdad, José Manuel? De la necesidad que hay que hoy en día, hermanos, tomemos en cuenta la oración por nuestros niños, los niños de las naciones, las familias, los hogares. Y precisamente hoy comenzamos, hoy lunes, y vamos a continuar hasta el viernes. El viernes vamos a estar, y cada día vamos a tener razones importantes, puntos importantes que queremos abarcar, ¿verdad, Elia? En oración, para cubrirlos, y así entonces sabemos que en el mundo espiritual algo poderoso va a pasar. Amén. Gloria a Dios. Así es. Hermanos, durante toda esta semana estamos en campaña radial de oración por nuestros niños. Y cuando digo nuestros niños, me refiero a todos los niños del mundo. Estamos orando por la niñez. Amén. Estamos orando por la seguridad de ellos. Estamos orando, Aldi, con propósitos específicos, claros, porque hay un fuerte ataque en contra de nuestros hijos. Venimos hablando de eso ya por un tiempo. En el tema, Aldi, del efecto cifra y FUA, posteriormente en el tema de lo que se llamó efecto faraón, estuvimos explicando los propósitos de las tinieblas en este momento histórico en contra de nuestros hijos, y por qué justamente ahora, en este preciso momento, es tan importante que la iglesia del Señor clame, que la iglesia del Señor ore por los niños. Oigan, no solamente por los niños dentro de las iglesias, Sí, Señor, sino por los niños no creyentes, por los niños de familias no convertidas aún. Tenemos que orar por ellos, mis amados hermanos, y esto es casi que un grito desesperado en la presencia del Señor en este momento tan clave, históricamente hablando. Amén, amén. Nosotros hemos sentido un profundo dolor, una profunda carga, y lo comentábamos, ¿verdad, Elia? Siempre lo comentamos en la radio, siempre lo comentamos en los momentos cuando estamos preparando los programas junto con mi esposo, y todo lo que nosotros podemos experimentar en el mundo espiritual. Hay una amenaza terrible, hay una ola si se quiere, de ataques contra los niños de todas las edades. Esto no es que si lo más chiquito porque es chiquito y hay un tipo de consideración, no, hermano. Esto es general, esto es impresionante. Y bueno, para ello nosotros hemos escogido algunos textos bíblicos a los que queremos hacer referencia en esta noche. Luego vamos a darle lugar a Elia, y a cada uno va a tener su parecer en cuanto a la palabra de Dios, de cómo el Señor en su palabra nos enseña a atender a los niños, a la atención, a enfocar nuestra mirada en esos corazoncitos tan tiernos y puros que hay en la sociedad y que tenemos nosotros en casa. Y dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto fue una palabra dada de Dios a Moisés, dándole las indicaciones, la instrucción de lo que Moisés debía enseñar al pueblo de Israel, a cómo la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, la ley de Dios debía ser enseñado a esa generación del pueblo de Israel. Amén. Hablábamos entre nosotros hace un momentito que una de las cosas, hablando del momento histórico que nosotros estamos viviendo, tan cercanos al rapto de la iglesia, sí, tan cercanos a la entrada de las naciones del mundo en el contexto de la última semana de Daniel, la semana 70 de Daniel. Y algo de lo que se habla mucho, pero la gente no le presta mucha atención a veces a sí, este tipo de detalles. Por ejemplo, esto. Sí. La Biblia dice que el anticristo impondrá una marca. ¿Y dónde se va a colocar esa marca? Justamente en la mano derecha o en la frente. Oiga, en la mano derecha o en la frente. Justamente donde Dios le dijo a los israelitas que pusieran la ley del Señor, que escribieran la ley del Señor. En otras palabras, lo que el anticristo va a hacer será producto de una generación que se rebeló contra la ley de Dios. Y el anticristo, por supuesto, en vez de escribir la ley de Dios, producto de que esa sociedad no quiso escribir en la mano derecha o en la frente de esa sociedad, por decirlo de una manera más explicativa, la ley del Señor, entonces tendrán que ponerse la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente como una consecuencia de la rebelión en contra de Dios. Ahora, ¿el llamamiento cuál es? El llamamiento es: allí están nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan conocer la ley del Señor. Sí, nuestros hijos necesitan conocer a Dios, conocer su palabra, entender, recibir la revelación de Dios. Muchos de nosotros los menospreciamos porque están pequeños y decimos, no, ellos no importa porque ellos son niños, no entienden. No entienden. Aldi, cuando yo me convertí al Señor, iba a tener 7 años de edad. No tenía todavía los 7 años de edad. Y a esa edad, hasta el día de hoy, yo puedo decir esto. En el momento en que Dios me salvó, era el momento adecuado donde o me salvaba o me perdía, o me corrompía en ese momento, o había una intervención por parte de Dios. Y gracias al Señor hubo una intervención. Era un niño. Muchos decían, ay, ahí viene el niño. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Ese niño se hizo hombre y así va a pasar con todos estos niños y con todas estas niñas. Oiga bien, ellos van a crecer. La Biblia dice, justamente el pasaje, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo, o sea, estamos viendo hacia el futuro. Cuando instruimos a un niño, vemos hacia el futuro, vemos hacia lo que Dios va a hacer con ese niño. Vemos, nuestra mirada se extiende hacia el plan de Dios con cada uno de ellos. Y es que ese es el concepto, pastor, y por eso es importante, y por eso queremos hablar esto, porque es importante. Uno tiene un concepto de que uno va a presentar el evangelio a una persona que según nosotros tiene conciencia de lo que va a hacer, ¿no? Pero es desde la niñez, es más, desde los primeros años, si no es que desde el vientre, ¿verdad? De que ya uno tiene que estarles a los niños ministrando la palabra. No podemos esperar a decir, no, que tenga uso de razón. El niño, aunque el niño quizás en su edad pequeña, ¿verdad? Que no razona, no entiende muchas cosas, tiene un alma. Y esa alma está clamando desde que nace por salvación, por redención.
Entonces nosotros hemos quizás cometido un error al esperar y decir, no, que crezcan para que entiendan. Ellos necesitan conocer las bases. El Señor lo dice ahí en su palabra. Necesitan conocer, dice, instruye al niño, no dice instruye al joven o al adolescente o al adulto, dice instruye al niño. El que no se va a apartar del camino va a ser el que desde niño fue instruido en la palabra. Amén. Tremendo. Amén, porque ahí están las bases. Amén. Ahí están las bases. Esto me recuerda un testimonio de un pastor que tú y yo conocemos, Elia, y hemos leído los libros. Nosotros hemos leído los libros de un pastor puertorriqueño que él dice que cuando nació su hija, que él la cargó en el mismo hospital, él dice que él sintió el peso de la responsabilidad de aquella alma. ¿Y qué responsabilidad? Hija. Ella la cargó en sus brazos, dice que se la llevó y él dice que sintió un peso tremendo en su corazón. Él decía, ¿y ahora qué hago con esta niña? Él sintió la responsabilidad. ¿Y sabe lo que empezó a hacer él? Desde la cuna, estando en la cuna, empezó a leerle la palabra de Dios, empezó a leerle la Biblia. Y la esposa le decía, tú estás loco, si ella está muy chiquita. Pero él le dijo, no, mi amor, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y yo sé que desde ahora mismo el poder de la palabra de Dios ya está ministrando a mi hija. Y eso fue lo que empezó a hacer. Desde salir del hospital a ponerla en la cuna, él comenzó a hablarle. Y la esposa decía, tú pareces loco. No, esa locura. Hoy en día, hoy es una muchacha casada en el Señor, es pastora de una obra y fructífera y bien de gran bendición. ¿Qué pasó allí? El Señor obró en la vida de ella. Amén. Poderosa. Durante los años 90 estuvimos peleando una batalla terrible en contra de Sorte, la montaña de Sorte. Los que saben un poco de lo que es la montaña de Sorte, Sorte es un lugar de adoración a los demonios en Venezuela. Sí. Y desde ese lugar, constantemente, se trabaja en contra de las iglesias para destruir ministerios, para destruir pastores, para destruir familias pastorales, para destruir iglesias. Se envían desde ahí, literalmente, lo que ellos llaman, o llamaban en aquel tiempo, sacerdotes del fuego rojo. Ahora, no vamos a contar esa historia, pero hay un detalle dentro de esa historia, Aldi, que es sumamente importante, y hermana, sumamente importante en lo que estamos hablando. ¿Sabe a qué edad esta gente comienzan a preparar a una persona para que sea sacerdote del fuego rojo? A los 3 años. Wow. A esa edad, oiga, esta gente comienzan a darle preparación demoníaca a los niños para que ellos estén o entren en este mundo diabólico, este mundo de tinieblas, de adoración a los demonios, de sacrificios y de cuantas cosas al día. Ahí se hacen cosas terribles. Y no es el único lugar en el mundo. Oiga, Sorte es simplemente uno de esos lugares, mundialmente hablando, donde ocurre este tipo de cosas. Sin embargo, ¿sabe qué, mi amado hermano? La iglesia muchas veces menosprecia la preparación de los niños y no entendemos que en la palabra del Señor el Señor le da sumo valor al hecho de que nosotros preparemos a nuestros hijos desde que son muy pequeños. Acuérdese a qué edad se debe circuncidar a un niño. De acuerdo, por supuesto, al antiguo pacto y todo esto, entendemos que la iglesia no practica este tipo de cosas. Pero, de acuerdo al pacto antiguo, ¿qué ordenó el Señor a Moisés? Y de acuerdo a lo que ya Dios le había dicho a Abraham. Y en el contexto de esa circuncisión, ¿qué está prescrito allí? Están prescritas 2 cosas importantes. Número 1, la obediencia de los padres a la ley del Señor. Pero oiga, a los 8 días de edad, el niño no tiene conciencia absolutamente de nada.
Pero, ¿qué es lo que ocurre a los 8 días de edad? Esos padres están teniendo un acto de responsabilidad por ese hijo. Sí, y de obediencia. Y de obediencia a Dios y a la ley prescrita por Dios. Sí, señor. Ahora, ¿por qué nosotros como padres tenemos que hacer exactamente lo mismo? No me refiero a la circuncisión, por supuesto, pero sí me refiero a nuestro compromiso con Dios y a la enseñanza y guianza de nuestros hijos desde muy temprana edad. Tú dijiste algo, Aldi, al empezar, incluso creo que fue la hermana, desde antes de nacer. Sí. ¿Por qué razón desde antes de nacer? Porque si somos padres cristianos, Claro. oiga, ¿no es acaso nuestra labor agradecer a Dios por los hijos que vamos a tener? Claro. ¿Ah? Y si está la esposa embarazada aún desde antes del nacimiento, dedicar a ese niño. Y si aún ni siquiera está embarazada, pero usted está orando por hijos, por hijas, orar y dedicarlos al Señor desde ya. ¿Cuándo va a empezar el trabajo? Una vez que nazcan. Inmediatamente que ellos nazcan, usted va a comenzar a trabajar, a dedicarles la ley del Señor, la palabra del Señor. Aldi, yo recuerdo cuando los niños tú estabas embarazada de los niños, nosotros les cantábamos. Sí, con la guitarra se ponía mi esposo a tocarle y él tocaba la barriguita y se movía. Una cosa ¿Ves? increíble. Y ellos, parecía como que ellos reaccionaban a esa adoración que había al Señor. Hoy en día los tres son adoradores. Amén. O sea, el tiempo pasa y eso que comenzó cuando ni siquiera habían nacido, ¿verdad? Sí. Esa dedicación que comenzó allá, hoy en día está dando sus resultados. Sí, es bíblico. Hubo una mujer en la Biblia que oró por un hijo, incluso oró antes de quedar embarazada. Y le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a consagrar a ti. Amén. Ana. Sí, Señor. Ana. Y la mamá de Samuel. Sí. ¿Quién fue Samuel? Hermanos, Samuel fue uno de los profetas más grandes de la historia de la humanidad, de la historia de Israel. Samuel, dice la palabra de Dios, que fue un profeta que Dios nunca dejó caer una de sus palabras. Exactamente. Fue un profeta fiel, consagrado a Dios, desde antes de ser aún puesto en el vientre de su madre. O sea que nunca es muy temprano. Nunca es temprano. Alguien dijo algo muy interesante, ¿no? Y que creo que vale la pena mencionarlo, es que nosotros debemos enseñar temprano. Debemos comenzar temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Sí, o sea que si nosotros no les enseñamos a obedecer a Dios, el mundo les va a enseñar a desobedecer a Dios. Exactamente. Y nosotros como padres, que los tenemos ahí con nosotros, que están con nosotros, que son la primera persona con quien los niños tienen contacto. Sí. Si nosotros entendiéramos eso a tiempo, ¿verdad? Entendemos eso a tiempo, podemos estar librando el alma de nuestros hijos del Seol, dice la palabra del Señor. Sí, Señor. Del mismo infierno. Definitivamente. Eso es algo muy cierto. Sí, cuando los muchachos ya tienen cierta edad, tienen capacidad ya para tomar sus propias decisiones, pero no tienen las bases ni la formación para tomar las decisiones correctas. Ellos van a tomar decisiones de cualquier manera, pero no tienen la capacidad de tomar las decisiones correctas en pro de Dios, en pro del plan de Dios, en pro del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se les dieron esas bases. Entonces ahora, en muchos casos, hay que decirlo tristemente, es demasiado tarde. Sí, muchos padres han perdido en ese punto a sus hijos. Después si quieren orar. Después si quieren clamar, por favor, oren por mi hijo. No quiere decir que usted no pueda orar por su hijo, y sobre todo si usted conoció al Señor a cierta edad y ya está en ese punto, pues es un buen momento para comenzar a orar, nunca es tarde. Pero si usted no está en ese punto, sino que sus hijos están pequeños y usted tiene la oportunidad, oiga, de comenzar a enseñarlos desde ahora y comenzar a orar por ellos desde ahora y comenzar a orar con ellos desde ahora, pues este es el momento, no hay que esperar demasiado. Exacto, el comenzar a orar por ellos. Cuéntanos esa experiencia que tú tuviste, Elia, en cuanto a que empezaste a orar. Tú empezabas a orar pues, tus devocionales, y en algún momento el niño te interrumpió, y ¿qué fue lo que Dios trató contigo? Sí, lo compartía precisamente hace rato en la radio, ¿no?
que nosotros tenemos un concepto de buscar a Dios y llenarnos de la presencia del Señor y adorar, incluso ir a la iglesia y adorar al Señor y conquistar unos, ¿no? La presencia del Señor. Y los niños por ahí, pues, corriendo, que jueguen con algo o que se entretengan con algo. O les dan un teléfono para que lo usen en algún juego. En el peor de los casos. Y a veces un juego diabólico. Wow. Incluso dentro de la iglesia hay muchos niños nuestros que están jugando jueguitos diabólicos. Y uno dice, pero bueno, pastor, ¿cómo va a ser? El juego se ve sano. Y cuando uno va a ver el trasfondo del jueguito, resulta ser que es un jueguito diabólico. Y es el colmo, porque entonces estamos perdiendo el tiempo y nos estamos llenando nosotros del Señor y los niños por ahí solitos. En esa ocasión yo estaba orando, estaba orando y usted sabe, esos momentos que uno no quiere salir, ¿no? Del cuarto. Tremendo. Pero el niño vino y que él quería estar conmigo, entonces vino y me abrazó. Y yo sentí, ¿verdad? De decirle ahorita porque estoy orando, pero vino precisamente la experiencia de ese hermano que la pastora mencionaba hace rato, que él menciona eso en su libro, de que hay que involucrarlos. Entonces yo lo llamé aquí conmigo y hacemos eso. A veces hay que hacernos como ellos. Tremendo. Nosotros en la casa, si vamos a orar, tenemos que ustedes son testigos, ellos agarran el control de la televisión y si vamos a hacer un servicio de oración, los involucramos, tú cantas, tú lees este pasaje y como un jueguito. Pero los niños están disfrutando porque si ellos ven que solo se hace a la medida de los adultos, ellos no van a querer participar, a ellos les va a ser aburrido. Claro. Pero eso, pastor, eso que usted lo menciona, pastora, es importante de que nosotros que conocemos a Dios y que oramos por nuestros hijos, está bien, pero es necesario que nosotros les enseñemos a ellos a conquistar también la presencia del Señor, que ellos oren, que ellos aprendan a ellos mismos tener ese momento con Dios. No podemos asumir que nuestros hijos tienen una relación con Dios solo porque nosotros tenemos una relación con Dios. Sí, Señor. Entonces, si nosotros los empezamos a involucrar a su edad, de acuerdo a lo que usted que es padre conoce mejor a sus hijos, usted sabe lo que le gusta, usted sabe si le gustan las historias, si le gustan las alabanzas, cómo, por qué lado se le puede empezar al niño a involucrar. Y yo, pastora, lo digo de verdad, y la gloria es para Dios, que a mis hijos les gusta y yo veo que es porque ellos lo empezaron a practicar, lo empiezan. Mi niña tiene 3 años, la pequeñita, el niño tiene 8 años, pero ellos hubo la ayuda a tiempo y por eso nosotros queremos transmitirlo, porque si hay la ayuda a tiempo, porque nosotros no sabemos todo. Claro. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, entonces si hay esa ayuda a tiempo de alguien que nos diga, empieza así, hazlo así. Nosotros que amamos al Señor, seguramente vamos a estar dispuestos a empezar a hacer las cosas desde temprano. Amén. Tremendo. Cuando nació Gabriela, recuerdo, Aldi la dio a luz en el hospital, se llamaba el Hospital de Carabobo, no sé si... Hospital Central de Valencia. El Hospital Central de Valencia. Y yo no sé si será el mismo hospital, no sé cómo, no sé, si ahora tendrá el mismo nombre, como todo ha cambiado tanto, ¿verdad? Y yo recuerdo que me asomé por una de las ventanas porque no me dejaron pasar y vi a la niña y una de las enfermeras me señaló que ella era la niña porque habían varios niños allí. En ese momento yo me puse a llorar y cualquiera diría, bueno, está llorando porque le nació su niña. Yo no estaba llorando por eso. Yo estaba llorando porque yo nunca tuve formación de padre. No, yo no tuve esa bendición, yo no tuve esa oportunidad. Mi papá se fue cuando yo tenía 1 año de edad de casa. Wow. Y pues usted se imaginará todo lo que pasaba por mi mente. Bueno, ahora tengo una hija ahí y ahora está la responsabilidad, cómo voy a enfrentarla. Y esa hija ya, este año cumple 26 años, ¿verdad? Sí. 26 años. Y sabe qué, hermano, uno entiende en Dios algo muy importante. Dios nos enseña cómo ser padres. Él nos enseña la responsabilidad real, no de simplemente un padre, sino de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, con la bendición que Dios nos ha entregado en nuestras manos, que son nuestros hijos. Es decir, va más allá de lo que una persona que no conoce a Dios y que no entiende la proyección eterna
que representa el tener un hijo. Sí, Señor. El hecho de que nuestros hijos no pueden ser pasto para el infierno, sino que deben ser instrumentos de Dios para lo eterno, para el plan de Dios, para el propósito del Señor, para el plan eterno de Dios con su vida, con la de muchas personas, con la nuestra misma. Oiga, porque recuerde que usted y yo no nos vamos a poner más jóvenes todos los días, nos vamos a poner más viejos todos los días. Y en esa formación está implícito mucho de nuestro trabajo, mucha de nuestra labor, de hasta dónde o hacia dónde vamos nosotros, a llegar nosotros, a proyectar nosotros. Por eso en la Biblia se compara a los hijos con flechas. Y dice, bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. La aljaba, en inglés le llaman quiver, es donde se colocan las flechas justamente. ¿Y cuál? Exactamente, vamos a decir un portador de las flechas, ¿verdad? Entonces dice, bienaventurado el que llenó, en otras palabras, su casa de hijos. ¿Y cuál es el objetivo de compararlos con flechas? Bueno, es la proyección hacia el futuro, hacia donde van las cosas, hacia el plan de Dios, hacia donde Dios ha proyectado que ellos deben ir, que ellos deben llegar, hasta conquistar, oiga, el plan de Dios. A mí no me gusta mucho el uso de la palabra destino, como se usa hoy en día, pero sí entiendo que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con ellos, y el sentido del plan de Dios debe ser cumplido, pero para eso se necesita la experticia de alguien que sepa tomar el arco y poner esa flecha en el arco y proyectar ese hijo, esa hija, hacia el plan que Dios tiene con él o con ella. Amén. Amén. Eso está poderoso, pastor. Aleluya, amén. Vamos a hablar de los 3 propósitos para continuar con respecto a la campaña radial de intercesión con los niños. Los 3 propósitos básicos que vamos a estar tratando durante la semana, por lo que vamos a estar orando, y los 5 días, que hoy ya fue el primero, ¿verdad? Hoy lunes, mañana continuamos. Vamos a hablar sobre estos 3 objetivos principales. El primero de ellos es intercesión profunda por cuidado y protección de todos los niños. Número 2, vamos a entrar más allá, vamos a profundizar más allá en el océano. Vamos a confrontar espiritualmente los planes que hay contra los niños en las naciones. Y luego, al final, y es el último punto que queremos abarcar dentro del panorama de lo que es la vida del niño, de la familia, es llenura del Espíritu Santo para nuestros hijos, para los hijos de los cristianos, los que ya, ¿verdad?, ya les sirven al Señor, esos niños que ya han sido levantados dentro del Evangelio, puedan ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que ellos comiencen desde niños a ser usados por el Señor de la manera que Dios quiere usar a nuestros niños en el día de hoy. Amén. La Biblia dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que pues ahí está la promesa. Ellos son parte de todo lo que Dios quiere hacer. Exactamente. Amén. Eso es lo que queremos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya después de la pausa vamos a continuar hablando sobre lo que es el propósito de esta semana de intercesión por los niños del mundo. Ya regresamos. Amén.
bendiga, mis amados hermanos. Continuamos acá en esta programación especial que tenemos durante esta semana, en la que vamos a estar ministrando de una manera específica sobre los hogares. Toda esta semana estamos en la celebración de un programa especial en la radio emisora, orando por nuestros niños, clamando por ellos, intercediendo por ellos. Si usted se acaba de unir al video de esta noche, quiero decirles de que estamos hablando un poco acerca de por qué debemos orar por nuestros hijos y en línea general, este es el momento particular para comenzar a orar por ellos si usted todavía no ha comenzado. Al, tú tenías un versículo que querías compartirnos. Sí, por supuesto. Estuvimos hablando temprano de, haciendo referencia pues a lo que el Señor nos enseña en su palabra en los tiempos de la ley, pero en los tiempos del ministerio de Jesús ocurrió algo interesante y es a lo que queremos hacer referencia, y eso está en Marcos capítulo 10, verso 13, y dice que mientras Jesús estaba allí ministrando a las personas, dice que y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Quién presentaba a los niños? Pues lógicamente tenían que ser los representantes, los padres, exacto, ¿verdad? La familia, un hermano mayor, ¿verdad? Dice, y viéndolo Jesús, que los discípulos reprendían a los que lo presentaban, dice, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y lo que más lindo vemos en el último versículo al que vamos a hacer referencia es a la ternura de lo que Jesús hizo luego. Dice, y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús amaba a los niños. Yo me imagino... Bueno, imagínense la gracia del Señor Jesucristo, la gracia en sí que ya había en Él, que Él era atractivo a las personas, es la unción que irradiaba a Cristo allí en su ministerio. Yo me imagino que eso era más que una atracción para los niños, para los más chiquiticos, para esos corazones puros e inocentes que se acercaban a Jesús, y yo me imagino que ellos tendrían toda la intención de acercarse, y de repente entonces los discípulos, en su falta de sabiduría y entendimiento, creían que iban a ser de estorbo para Jesús. No, pero Jesús dijo, no, Jesús se indignó. Tremendo. Él tuvo una molestia profunda, le dijo, ¿cómo se les ocurre? Dejen a los niños que vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Es más, si ustedes no se hacen como uno de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Wow, profundo, ¿no? Gloria a Dios. Sí. Hermoso. Amén. Qué lindo, ¿no? Poder sí. Cuando meditamos en ese momento, ¿no? Nos hacemos una imagen de lo que sí. estaba pasando. Y algo importante que observamos ahí en el pasaje es que dice que le traían, o sea, la persona que los traía tenía la intención de que Jesús los tocara, los bendijera. Y ahí la importancia de que haya alguien que dirija a los niños hacia Jesús. Porque como usted dice, era atractivo para los niños, pero los niños no tenían esa quizás iniciativa de acercarse a Jesús, pero hubo alguien que que los acercaba. Entonces eso me parece interesante, que haya alguien que acerque a los niños al Señor. Amén. Porque a veces nosotros observamos hoy en día y se nos es fácil decir, oh, es que la sociedad, es que estos jóvenes de ahora, es que estos adolescentes de ahora. Sí, pero ¿quién está preocupado en acercarlos desde niños al Señor? Porque cuando hablamos de educar a un niño con las bases bíblicas, como lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Acerca de la palabra del Señor ahí en el libro de Deuteronomio. Cuando el Señor dice, y estas cosas enseñarás a tus hijos, y harás esto, y cuando andes por el camino, y cuando te levantes, y cuando te acuestes, eso nos está hablando de tiempo. De tiempo y de interés, dedicación, en acercar a los niños al Señor. Wow, fíjense este detalle, un detalle bíblico con respecto a David. David fue un hombre que vivió el fracaso en su hogar muy de cerca.
como consecuencia de errores garrafales que David a nivel personal cometió. Sí. Pecados cometidos. Pero cuando Salomón estaba joven, o estaba niño, mejor dicho, Salomón experimentó algo que después él lo dejó plasmado en el capítulo 4 del libro de Proverbios. Y fíjese exactamente lo que fue. Él dice así, dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Es una enseñanza a los hijos, ¿verdad? Entonces dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. En otras palabras, no dejen esto que les voy a enseñar. En el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, sí, delicado y único delante de mi madre. O sea, él dice en otras palabras, yo les enseño porque a mí me enseñaron. Les dedico tiempo porque sé lo importante de eso. A mí me dedicaron tiempo. Eso cambió mi vida, es lo que él está diciendo. El versículo 4 lo explica directamente. Dice, y él, o sea David, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El versículo 5 es algo impresionante. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios le habló a Salomón, después que Salomón construyó el templo de Jehová, él tuvo una experiencia con Dios en la que él conversaba literalmente con Dios. Y en esa conversación Dios lo pone a elegir qué es lo que él quiere. Sí. Y él dice, dame sabiduría. Yo no quiero otra cosa, dame sabiduría. Yo no sé entrar ni salir, soy muy joven todavía, no sé cómo dirigir este reino, en otras palabras. Así que te pido que me des sabiduría. Y Dios fue conmovido por esas palabras. Sí. Y le dijo, como me pediste sabiduría, ahora te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar todo lo que no me pediste. Oiga esto. ¿Por qué él pidió sabiduría? Mire, cuando él estaba en las piernas de David, y dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. También le decía esto, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En otras palabras, el consejo de niño fue, adquiere sabiduría sobre todas las cosas. Llegó el momento, Dios le pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué iba a responder él? Lo que le enseñaron de niño. Sobre todo, dame sabiduría. No quiero otra cosa, dame sabiduría. Ahí está el efecto de la enseñanza. Salomón llegó a ser el hombre más sabio sobre la tierra. La Biblia dice que no había ni habrá otro como él. ¿Dónde empezó todo? En las piernas de David, cuando David lo abrazaba, cuando David le decía, ven acá que te voy a enseñar algo, siéntate a mi lado, siéntate conmigo, siéntate ahí al frente. Y jugando con él, le enseñaba las cosas importantes de la vida y por qué era glorioso el poder seguir a Dios y su ley y apreciar y amar la ley del Señor. Aleluya. Ahí estaba implícito, perdón, sí, ahí estaba implícito algo, que es lo que mencionó él, y ahí es el tiempo. Sí, Señor. La dedicación, el tiempo. Eso iba a decir precisamente, sí, un regalo que se ha dejado de regalar últimamente. Tiempo. Tiempo. Sí, y que vemos, ¿verdad? Sí, Señor. Las consecuencias que son a futuro, el tiempo, sí, el dedicar ese momento. Escuché algo muy triste y que voy a ser bien sincera, la primera vez que yo escuché esto me quebrantó mucho porque decía, hoy las personas dicen, no, los niños son difíciles. Yo creo que lo difícil es ser niño en una generación tan ocupada. Es muy cierto. Tremendo eso, tremendo eso. Eso es muy cierto. Tremendo eso. Nuestros niños necesitan tiempo. Necesitan tiempo, necesitan dedicación. Este sistema, propósito. Este país, ¿verdad? Por ponerte ejemplo, que vivimos aquí, vemos que es
una máquina, ¿verdad? Trabajar, Sí, una carrera. entrar, salir, horarios. Todo es rápido. Y los niños, sí. Sí, Señor. Increíble. Fíjese que yo observo que muchos predicadores guardan sus palabras más profundas, sus pensamientos más profundos, para decirlos en el púlpito. Yo aprendí hace muchos años, con mis propios hijos, que los pensamientos más profundos, las palabras más profundas, no las digo meramente en el púlpito, sino que se las digo a mis hijos, para que ellos la aprendan de mi boca, para que ellos la oigan de mi boca. El abrazo, el cariño, la ternura, las palabras hermosas, las palabras profundas, las palabras de restauración cuando un hijo comete un error, oiga, valen más de millones y millones de dólares. Oiga, no hay nada que se coiguale al valor de la expresión de un papá, de una mamá, a un hijo mirándolo a los ojos, cara a cara, en una enseñanza activa de diario que comienza con el ejemplo nuestro, que comienza con la vida nuestra, con las palabras que salen no meramente por la boca, sino que vienen del corazón, que vienen de la experiencia. Muchos de nosotros le negamos a nuestros hijos el participar de nuestras experiencias. A veces experiencias muy bonitas, a veces experiencias muy duras. Después nos preguntamos por qué mi hijo no eligió lo bueno cuando le tocó elegir. ¿Sabe por qué? Porque nunca le dijimos, nunca le enseñamos, nunca los guiamos, nunca le enseñamos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Así que yo creo que esta campaña va a ser una campaña importantísima. Síganos, mis amados hermanos, a través de la radio emisora. Esté en sintonía todos estos días con nosotros. Yo espero que producción pueda poner allí, en cualquier parte en la pantalla, cómo pueden comunicarse con la radio, cómo pueden conectarse con la radio. Aldi, ese link, ese enlace, de manera que usted pueda escuchar cada uno de estos momentos de oración, de clamor, de intercesión que vamos a tener juntos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 4 en punto de la tarde. Sí, sí. Estamos orando, estamos clamando todos estos días específicamente por nuestros hijos. Amén. En la medida que vayamos avanzando en los días, vamos a ir publicando noticias, cosas que estamos sabiendo que están surgiendo, noticias, eventos, situaciones, ¿verdad, Elia? Sí. De mucha envergadura a nivel mundial que está afectando la integridad de los niños. Entonces, hermanos, síganos de 9 a 12 en nuestro primer bloque de oración en las mañanas. Vamos a estar acompañados con el ayuno, por supuesto. Y luego el bloque de nuestra hermana Elia por la tarde. Allí vamos a estar todos también unidos de 1 a 4 de la tarde orando por los propósitos. Cada día va a ser algo diferente y va a ser algo bien poderoso. La presencia de Dios ya se está manifestando de manera especial y ya estamos recibiendo noticias, ¿verdad, Elia? Testimonios, estamos recibiendo comentarios, ánimo, textos bíblicos, tantas cosas, peticiones sobre todo. De personas que específicamente tienen necesidad, valga la redundancia, en la que necesitan la intervención de Dios, y Dios está interviniendo, Dios está haciendo grandes cosas. Amén. Bueno, ya para terminar quiero decirles lo siguiente, mis amados hermanos. Hay una experiencia en la que, dice la Escritura, el ángel de Jehová confrontó a Moisés e iba a matarlo. ¿Usted quiere saber por qué? ¿Cuál fue el resultado? Acompáñenos el miércoles, porque tiene mucho que ver con el clamor por nuestros hijos. Amén. Y con lo que nosotros estamos haciendo y con el trabajo que estamos nosotros haciendo con nuestros hijos. Sumamente importante ese tema del miércoles. No se lo pierda, es la edición especial de la Hora Mundial de Intercesión. Vamos a clamar, vamos a interceder por nuestros hijos. ¿Y qué tal, hermana Elia? Hoy que nos acompaña, si nos dirige un momento de clamor, de oración por nuestros hijos. Amén. Gloria al Señor. Ahí donde
Donde usted esté, hermano, vamos a hacer Gloria a esta Dios. oración y vamos a seguir en clamor en la radio y en todo momento, en todo tiempo, por nuestros pequeños que tanto necesitan Aleluya. esa oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Dios mío, por darnos la oportunidad de estar juntos, Señor, hablando todas estas cosas que tú has puesto en nuestro corazón. Sabemos que estas cosas están en tu corazón, Señor, y que tú estás poniendo esa inquietud, no solamente en nosotros, Señor, sino en un grupo de personas, de hombres y mujeres que te aman, Señor. Padre, porque son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, salvajes para nuestros hijos, para nuestros niños, Señor. Oramos en esta hora por cada niño, por cada niña, Señor, que nos está viendo, por los padres, Señor, por los hogares, Padre de la gloria, que necesitan, Señor, ese soplo, ese momento, Señor, en tu presencia, Aleluya. Padre. Esos altares, Señor, puedan encenderse, Padre, para que los niños puedan estar bajo tu protección, Señor. Oramos por nuestros hijos, oramos por los niños, oramos por los hijos de todos los hermanos, de todas las personas, aún esos niños, hijos de padres inconversos que no tienen quien ore, quien llore por ellos, Señor. Nosotros oramos por ellos, nosotros clamamos por ellos, Señor. Son inocentes, son seres puros, son seres, Señor, llenos de amor, de inocencia, que están siendo atacados en este tiempo, Señor, en la historia como nunca. Señor, clamamos por los niños. Oramos por su integridad física. Oramos, Señor, esos corazones, esos corazoncitos que están siendo rotos, heridos desde muy temprana edad, Señor, clamamos. Oramos por esos niños. Oramos por tu misericordia sobre ellos, Señor. Revélate a las vidas, revélate a los padres, Señor. Levanta una generación de niños, Señor, que te amen, que te busquen, Señor. Padre, que podamos como padres, nosotros, los que somos bendecidos con hijos, Señor, podamos prepararlos como flechas. Podamos prepararlos, Señor, para que ellos puedan hacer tu voluntad, Dios mío. En el nombre de Jesús, oramos por los niños. Oramos, Señor, en todas las áreas de necesidad de los niños, Dios mío. Suple, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Los ponemos en tus manos. Señor, los niños. Los niños nos enseñan tanto a nosotros los adultos, Señor. Usas tú a los niños para enseñarnos a nosotros que nos consideramos quizás más sabios que ellos, Señor. Padre, y tú dijiste que el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a ser como niños, a hacernos como niños y a orar por nuestros niños, a no ignorarlos, a no menospreciarlos, Señor, sino que podamos invertir todo nuestro tiempo, Señor, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en oración en ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por los niños, oramos, Señor, por tu cobertura sobre ellos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, como adultos, como padres, a tomar conciencia de nuestra responsabilidad, Señor, que no solamente es ser padre en esta tierra y que nuestros hijos tengan comida, sino que se trata de su eternidad, Señor, que nosotros proveamos para ellos, no solamente el pan físico, sino también el alimento espiritual, que es lo que ellos más necesitan, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad en la que podemos llegar hasta todos esos hogares, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Elia, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y te invitamos para el próximo programa que nos acompañes, ¿ok? Amén. Claro para que sí. seguir la secuencia de lo que Gloria a venimos Dios. haciendo. Claro que sí. El miércoles vamos a estar los tres nuevamente. Vamos a compartir con ustedes, mis amados hermanos, ese tema. Yo sé que va a ser de gran bendición, así que no se lo pierda. Yo creo que, oiga, estos no son de los temas que se oye todo el tiempo por allí, ¿sabe? Esto va a ser algo muy importante, que usted lo oiga y muy edificante para su hogar. Así que hasta el próximo miércoles, Aldi. Buenas noches, hasta el miércoles. Gracias.